Hola, ¿cómo están? Yo soy Alfredo, y como siempre les doy la bienvenida al taller de filosofía para niños. A lo largo de estos videos nos hemos centrado en la metafísica, y hemos podido dar con ciertas respuestas. Ya hemos explicado qué es la metafísica y qué es la ontología, qué es lo que hace ser al ser humano, y qué es lo que nos hace ser seres individuales, y hablamos de los elementos tangibles e intangibles. Ahora, falta aclarar algo que es sumamente importante, y esto es, ¿cuál es nuestro propósito? ¿Cuáles son los fines que debemos alcanzar? Pues bueno, a lo largo del presente video nos centraremos justamente en esto, en ver qué es lo que tenemos que alcanzar o qué es lo que tenemos que realizar como seres humanos y como seres individuales. A lo largo de este video tomaremos como referencia la línea del tiempo que hicimos anteriormente. ¿La recuerdas? Pues bueno, tocaremos algunos de los filósofos más importantes y veremos para ellos qué es lo que tendríamos que realizar. ¿Cuáles son nuestros fines o cuáles tendrían que serlo para poder tener un propósito en la vida? Pues bueno, sin más por el momento te invito a que te quedes. Va a ser sumamente interesante, créeme. Ahora sí, vamos a empezar con la Edad Antigua y vamos a tomar como referentes a dos de sus máximos exponentes, que son Platón y Aristóteles, ¿vale? Para Platón, el fin máximo del ser humano tendría que ser alcanzar un conocimiento verdadero, y este solo iba a poder ser adquirido a través de la filosofía. Otro elemento sumamente importante es que el ser humano tenía que aprender a alejar o a separar los elementos corpóreos. Tenía que vivir ajenos a esto, ya que el cuerpo o los sentidos entorpecían justamente la adquisición de conocimiento y de razonamiento. Si se lograba esto de manera adecuada, el ser humano, al morir, podía acceder al cielo o al mundo de las ideas, más exactamente hablando, en compañía con otros filósofos y con las deidades. Ahora, muy contrario a Platón, Aristóteles deja muy en claro que el fin máximo o el ser humano a lo que tenía que aspirar es a la felicidad. ¿Y cómo iba a ser esto posible? Pues siguiendo de manera virtuosa una ética. Es decir, teníamos que actuar de manera correcta, éticamente hablando, para poder alcanzar la felicidad. La obtención de un punto medio en las acciones que nosotros hacemos, es decir, no ser tan buenos, pero tampoco ser tan malos, sino encontrar un punto medio a toda pasión o a todo deseo. No caer en el vicio, pero tampoco caer en la limitación de este. Solo actuando de esta manera, encontrando los puntos medios, podremos alcanzar la felicidad y se podría vivir de una manera más plena. Bien, llegamos a la Edad Media y vamos a tomar a dos de sus máximos representantes, a San Agustín de Hipona, dentro de la filosofía patrística, y Santo Tomás de Aquino, dentro de la filosofía escolástica. ¿Vale? Bien, empezamos con San Agustín de Hipona. Uno de los principios o ideas que él tenía acerca del fin humano era vivir una vida conforme a las reglas y dictámenes que Dios daba. Es decir, teníamos que actuar conforme la palabra de Dios. Otra cosa sumamente importante dentro de San Agustín es que el ser humano primero tiene que aceptar a Dios. Y aceptando a Dios, llega el conocimiento. ¿Ok? Esto es sumamente importante, ya que contrasta mucho con lo que veremos a continuación con Santo Tomás, ¿vale? Pero bueno, ahora, llegando con Santo Tomás, pasa algo sumamente interesante, y es que para él es necesario que el ser humano también actúe de una manera virtuosa, es decir, que siga la ética cristiana o católica, pero pasa algo sumamente curioso que lo diferencia de San Agustín. Para Santo Tomás, lo primero que tenía que hacer el ser humano es entender el mundo en el que vive. ¿Ok? Primero tenía que ser el conocimiento. Y es el conocimiento el que remite a Dios. Ya que, según él, es primordial que el ser humano conozca el mundo en el que vive primero, para de esta manera poder entender cómo es que Dios actúa. ¿Ok? Son puntos sumamente interesantes. Parecerían lo mismo, pero son distintos, y esto es lo que los hace únicos, o lo que los hace tan especiales a cada uno. Bien, llegamos a la Edad Moderna, y es necesario tomar a tres de los máximos representantes de las distintas corrientes que hubo durante este periodo de tiempo. A René Descartes para el racionalismo,
a David Hume para el empirismo y a Immanuel Kant para el enciclopedismo o la ilustración, ¿vale? Empecemos con René Descartes y el racionalismo. Para él, el propósito del ser humano era el permanecer en duda. ¿Cómo es esto? Pues básicamente es el dudar de todo lo que nuestros sentidos nos proporcionan, ya que estos suelen engañarnos, ¿ok? Es necesario que siempre tengamos duda de lo que vemos, de lo que olemos, de lo que degustamos, oímos o sentimos, ya que es a través del análisis de cada una de estas cosas que podremos adquirir un conocimiento verdadero, ¿ok? Y esto pues nos traerá la verdad del mundo, si lo queremos ver así. Ahora, ¿qué pasa con David Hume? Pues bueno, para David Hume el propósito del ser humano es el elegir libremente, el elegir lo que a nosotros nos convenga más, con tal de no llenar nuestra vida de suplicios. ¿Qué quiero decir con esto? Pues bueno, que para David Hume es más importante el bienestar humano que lo que se tendría que hacer, o dicho de otra forma, lo que se tendría que obligar a hacer. Para él es más importante que nuestra vida pueda ser llevada de una manera tranquila, relajada y siguiendo los principios que nosotros mismos nos ponemos, ¿ok? Y evitar a toda costa una vida llena de suplicios o de martirios. Y a través de la elección poder decidir qué es lo mejor para nosotros o qué es lo que más nos conviene con tal de evitar estos dolores. Ahora pasamos con Immanuel Kant. Y para él la ética es sumamente importante. Y uno de los propósitos que tendría que tener el ser humano es actuar conforme a una ética establecida, universal. ¿Qué quiero decir con esto? A que el ser humano a lo largo de su vida tiene que actuar conforme a los principios éticos que se le imponen. Es decir, actuar de manera adecuada, actuar conforme a ciertos principios que tendrían que ser universales, ¿ok? Para evitar dañar a otros y también para poder vivir de una manera plena, ¿ok? Bien, llegamos a la última parte y esta es la edad contemporánea. Vamos a tomar a tres de sus máximos representantes, a Friedrich Hegel, a Arthur Schopenhauer y a Jean-Paul Sartre. Pues empecemos con Friedrich Hegel. Para él, el propósito del ser humano es el ser un ser cambiante. Es decir, el estar constantemente en cambio o persiguiendo cosas distintas. Nada permanece igual siempre. Y es por esto mismo que el fin del ser humano es justamente esto, la transformación. El ir avanzando y a través de este avance obtener una trascendencia. O ir más allá. Con el pasar del tiempo el ser humano va adquiriendo un cierto perfeccionamiento de las cosas que hace, adquiere más conocimiento, entre otras cosas. Y esto es a lo que se refiere Hegel. El propósito del ser humano es eso, ser un ser cambiante, y a través de este cambio alcanzar una trascendencia, o una perfeccionalización de las cosas que éste hace, para que en un futuro esto pueda ser visible. Con Schopenhauer pasa algo sumamente interesante. Y bueno, podrás ver que difiere mucho, por ejemplo, del pensamiento de Hegel, o de los medievales, o incluso de los griegos. Y esto es porque para Schopenhauer, la vida en sí del ser humano es algo lleno de dolor, algo que causa daño físico y daño mental. Y el único propósito del ser humano tendría que ser proteger su voluntad, o dicho de otra forma, la fuerza que lo motiva a realizar ciertas cosas o incluso sus ganas de vivir. Para Schopenhauer esto es sumamente importante, ya que cuando la voluntad se acaba es porque el ser humano vive sin un propósito, vive solo por vivir. Y es aquí cuando los males se intensifican. ¿Ok? Como podemos ver, su visión es más pesimista a comparación de los otros filósofos, o a diferencia de Hegel, por ejemplo. Pasemos al último máximo representante, y este es Jean-Paul Sartre. Los principios o los propósitos que tiene el ser humano es el vivir conforme a su libertad. El ser humano es completamente libre, puede decidir y hacer lo que él quiera, sin una limitación, al menos de parte de otros individuos. Algo sumamente importante dentro del pensamiento de Sartre es que el ser humano, si bien es libre y goza de una libertad total, la realidad es que también
tiene que aceptar las consecuencias que ciertas acciones le traen. Es aquí cuando se agrega el valor de la responsabilidad. ¿Ok? Pues bueno, en resumen, para Jean-Paul Sartre, el propósito del ser humano es el vivir conforme a su libertad, a su libre arbitrio, si se quiere ver así, pero también aceptar las responsabilidades que esto conlleva, así como también lidiar con las consecuencias que ciertas acciones podrían traer. Pero bueno, el propósito de este video era justamente demostrar unas cuantas cosas. La primera es enseñarte cómo a lo largo de la historia cada filósofo ha dado un aporte distinto al propósito que tendría que tener el ser humano. Para algunos es el actuar correctamente conforme a una ética establecida. Para otros es el aceptar a Dios en su vida. Para otros es la transformación y la perfeccionalización de las cosas que hacemos. Para otro es el proteger nuestras ganas de querer seguir con vida, entre muchas otras cosas. Como puedes ver, es algo bastante amplio y sumamente interesante, ¿vale? Pues bueno, sin más por el momento, esto sería todo. Sin antes dejarte la actividad del video de hoy. Quiero que te tomes el tiempo y pienses, ¿cuál crees que es el propósito del ser humano? ¿O cuáles son las metas que nosotros tenemos que conseguir? Y aparte, ¿cuáles son tus metas? ¿Cuál crees que es tu propósito en la vida como ser humano? Quizás el terminar una educación universitaria, o quizás el conseguir un buen empleo, o el hacer sentir bien a los demás a través de tus acciones. Tómate el tiempo de pensarlo. ¿Cuál crees que es tu propósito? ¿Qué es lo que quieres en la vida? Pues bueno, sin más por el momento me despido y nos vemos en otro próximo video. Hasta luego.